Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. En tu secreto, perseveramos en tu palabra, Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nosotros somos tu reino y agradecemos que nos edificas casa de oración. Oramos a tiempo y a destiempo y fuera de tiempo. Oramos por todos los niños, musulmanes, judíos, cristianos, gitanos. El Señor Jesús ordenó: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Oramos porque se cumplan tus propósitos en tus niños, que nadie y nada les impida venir a vos, ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos, ni la ideología de género. Nosotros oramos especialmente por WOC y todos los líderes que lo promueven y los que se presentan como brazo ejecutor de esta ideología. Agradecemos cada petición contestada por vos a favor de tus niños. Nosotros te rogamos que todo beneficio del Estado, por ejemplo pensiones, lleguen a quienes realmente lo necesitan. Por ejemplo, niños enfermos, niños en las cárceles, niños en situación de calle. También oramos por los niños de Gaza y por los secuestrados que están en Gaza. El 7 de octubre del año 2023, terroristas palestinos los secuestraron y los llevaron a la franja de Gaza. Oramos porque puedan regresar a su hogar, que sean liberados. Vos nos enseñás, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Nosotros escudriñamos tu palabra, perseveramos en tu palabra. Vos sos nuestro Dios, el Dios de Israel, y nosotros a vos oramos, a vos clamamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Solo en vos confiamos, solo vos nos haces vivir confiadamente. Las palabras del Dios de Israel son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Dios de Israel. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Nosotros perseveramos en tu palabra, andamos en tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Dios de Israel sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros perseveramos en tu palabra, andamos en tu palabra, que es nuestro bien, nuestra herencia, nuestra parte. Y oramos, porque escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Oramos porque somos tu reino y un reino dividido no va a permanecer. Oramos por el presidente Milei. Él en conferencia de prensa habló de palomas, halcones, talibanes. También oramos por los talibanes y por aquellos a quienes los halcones representan y por aquellos a quienes las palomas representan. Oramos por Victoria Villarroel, Kicillof, por nosotros, por nuestros seres amados, por los que nos consideran sus enemigos y por cada líder que invoca tu nombre. Por ejemplo, el presidente Milei, Bukele, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Dios de Israel, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Dios de Israel, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Aparta de mis ojos, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Mi porción es el Dios de Israel. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, conforme a tu palabra, según tu palabra. Solo en vos confiamos, Dios de Israel. Perseveramos en vos, Dios de Israel. Nadie que persevera en vos queda avergonzado. Nosotros andamos en pos de vos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Soy yo de todos los que te temen, compañero de tu misericordia. Oh Dios de Israel, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo. Oh Dios de Israel, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído.
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Dios de Israel, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos regocijamos en vos, somos felicísimos por vos. Nos haces vivir confiadamente, en vos descansamos, en vos reposamos. Somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Y oramos, porque somos casa de oración. Vos sos nuestra habitación, nuestra morada, nuestro templo, nuestro tabernáculo, nuestra mansión por largos días. Y nosotros a vos oramos, por el presidente Milei, porque somos tu reino, y un reino dividido no va a permanecer. Nosotros oramos por el presidente Milei, por el Congreso, por los diputados, por los senadores, y te rogamos tu voluntad en los siguientes respectos: en la relación Estado Nacional Provincias,
en el DNU 6225, en la restricción del presupuesto, en el impuesto inflacionario, PBI, equilibrio fiscal, código penal, Islas Malvinas, ciberseguridad, inmigración. Nosotros oramos a vos. Por ejemplo, al gobernador Kicillof, un hombre le hizo fuck you y tuvo problemas legales. Pero al presidente de esta nación, cuando le tiraron piedras, cuando le tiraron botellas, y las autoridades admitieron eso. Sobre toda autoridad hay uno más alto. Nosotros oramos por tu voluntad en todo lo que hemos mencionado. Solo en vos confiamos, nuestro Dios Todopoderoso. Todo es posible para el Dios de Israel en el nombre de Cristo Jesús. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Dios de Israel, conforme a tu palabra. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apártense de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Pisoteaste, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación, y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento, para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Dios de Israel, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Justo eres tú, oh Dios de Israel, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus mandamientos. Dame entendimiento y viviré. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Dios de Israel, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz,
conforme a tu misericordia. Oh Dios de Israel, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Dios de Israel, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que los he entendido, que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Dios de Israel. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Dios de Israel, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Sin príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nos deleitamos en vos, sos el amado de nuestras almas. Todo en vos es codiciable. La sabiduría de los siglos, la fortaleza de los siglos, nuestro consejero admirable, nuestro Dios todopoderoso, glorioso, Rey de gloria. Nosotros nos regocijamos en vos y somos casa de oración, y a vos oramos por el presidente Milei, porque un reino dividido no va a permanecer. Oramos por el presidente Milei, por cada autoridad que está en ejercicio de sus funciones, por cada autoridad que será elegida en octubre y de ahora en más. Oramos por los candidatos que se postulan, por ejemplo, Peli, Molinuevo. Oramos por la guía de tu hermoso Espíritu Santo en el electorado al votar. Te rogamos que haya transparencia en los comicios. También oramos por cada persona bajo autoridad y porque haya paz en cada uno que hace su campaña proselitista. Por ejemplo, el presidente Milei, cuando va a hacer campaña, te rogamos tu voluntad en cada uno de los que asiste. Nosotros solo en vos confiamos. Vos sos nuestro Dios. Sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Llegue mi clamor delante de ti, oh Dios de Israel. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Dios de Israel, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene del Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Dios de Israel es tu guardador. El Dios de Israel es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Dios de Israel te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Dios de Israel guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vos sos nuestro Dios. Te reconocemos como nuestro Creador, nuestro Hacedor. A vos servimos, a vos adoramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Vos sos el Señor de la viña. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Sos el Creador del universo. Todo cuanto existe, por tu voluntad existe, por tu voluntad fue creado. Nosotros somos tu creación, somos tu reino. Vos sos el Señor de la viña, y todos los demás simples administradores o mayordomos. Y nos vas a pedir cuentas de cada recurso que nos confiaste. Oramos por todos aquellos que desprecian tu palabra y no quieren dar cuenta de su administración, no quieren dar cuenta de su mayordomía, no quieren ser auditados. Sobre toda autoridad hay uno más alto. Nosotros solo confiamos en vos, oramos a vos y pedimos tu voluntad en cada uno, porque no haces acepción de personas. Como nos revelas, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Di tan solo la palabra, y sanaremos. Nosotros solo confiamos en vos, nuestro Hacedor. Tu palabra no vuelve a vos vacía. Vos la prosperas en cada uno, en aquello para lo que nos la envías. Nosotros oramos, porque somos tu reino. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Argentina, por Israel, toda la tierra e Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Vos sos Dios, esas son tus palabras. Eso es suficiente. Oramos por cada jefe de familia de tu pueblo, por la justicia federal de tu pueblo, por las fuerzas de seguridad de tu pueblo. Vos nos enseñás. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. El Señor Jesucristo, un hombre familiarizado con el dolor, un hombre que nos enseña que lo que sucede y lo que va a suceder. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Hablamos tu palabra y agradecemos que guardan tu palabra, porque hablamos tu palabra. Agradecemos que tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperás en aquello para lo que nos la envías. Vos la prosperás en nosotros y en cada uno que la escucha. Y guardan tu palabra, porque hablamos tu palabra. Nosotros andamos en tu palabra, escudriñamos tu palabra.
vos nos enseñás, el que tenga oídos para oír, oiga. Nosotros te rogamos que despiertes nuestro limpio entendimiento, porque nos revelás. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos, sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos, y fue llevado arriba, al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Nosotros agradecemos que somos enseñados por vos. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros perseveramos en vos. Oramos por los que desprecian tu palabra. El Señor Jesús habla de los profetas, Moisés, los salmos. Nosotros agradecemos que somos enseñados por vos, que nos revelás. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los muertos se levante. Una vez más, el Señor Jesús en esta parábola nos habla de Abraham, de Moisés, de los profetas. Oramos por todos aquellos que enseñan a tus niños, especialmente por los que enseñan falsas doctrinas. Te pedimos tu voluntad en los que son piedra de tropiezo para tus niños. Vos nos enseñás, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor, su Dios, les levantará profeta de entre sus hermanos, como a mí. A él oirán de todas las cosas que les hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, diciendo a Abraham: En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Perseveramos en vos. Vos sos nuestro Dios, el Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, es el cual es sobre todos y por todos y en todos.
con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Toda la tierra con Israel es un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está. Oramos por Argentina, Israel, la triple frontera y tu voluntad en los siguientes respectos. En el terrorismo, narcotráfico, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, mafias, en cada cuca tira piedra, en los punteros políticos y en aquellos que son los que ejecutan la agenda woke, tanto el liderazgo como los que se presentan como brazo ejecutor. Nosotros oramos por tus niños y somos enseñados por vos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los no judíos y el pueblo de Israel. Nosotros perseveramos en tu palabra, escudriñamos tu palabra. Tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Como sucedió cuando participaba Israel en Eurovisión y a la representante de Israel, Eden Golán, cuando hacía sus ensayos, todos los que fueron con ella, cada profesional, cuando ella ensayaba, la insultaban, la denostaban, la humillaban, porque era el entrenamiento que ella recibía. Y mientras ella cantaba y grababa la canción en su celular. Nosotros agradecemos que nos haces entendidos en los tiempos. El Señor Jesús nos enseña: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Agradecemos que hablamos tu palabra y guardan tu palabra. Tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperas en cada uno, en aquello para lo que la envías, y no haces acepción de personas. No es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Nosotros te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Sea toda la tierra llena del conocimiento del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros hacemos lo mejor que es dable hacer a un ser humano: habitar en vos. Sos nuestra mansión por largos, largos, largos días. Vos nos enseñás. Por los demás hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos enseñás mediante Pablo, que se presentaba a sí mismo como
judío de pura cepa, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, servidor del Señor Jesucristo. A través de él hasta el día de hoy nos enseñás. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros no marchamos en nuestro nombre, sino en tu nombre, en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Vos nos enseñás, y ahora les digo, apártense de estos hombres, y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Estas son las palabras que pusiste en boca de judíos sabios, cuando intentaban callar a tus servidores. Nosotros oramos sin cesar por todos aquellos que hacen pecar a tu pueblo contra vos. Oramos por los que son piedra de tropiezo para tus niños, por los que dividen tu reino. Sos el mismo ayer, hoy y siempre. En vos no hay mudanza, no hay sombra de variación. Vos nos enseñás. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de el Dios de Israel antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz.
en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que llegaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque el Dios de Israel, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Dios de Israel ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: Levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo: «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió: «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición». Y dijo: «¿No has guardado bendición para mí?». Isaac respondió y dijo a Esaú: «He aquí que yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?». Y Esaú respondió a su padre: «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: «He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio». Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: «Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: «He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de ustedes ambos en un día?». Y dijo Rebeca a Isaac: «Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?». Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: «No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu hermana, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham». Así Isaac envió a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: «No tomarás mujer de las hijas de Canaán», y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí,
porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Dios de Israel estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Dios de Israel está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Dios de Israel será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Agradecemos que sos nuestro Dios, y con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y por Israel son benditas todas las naciones de la tierra. Perseveramos en vos, el Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda defraudado. Nosotros oramos por tu voluntad. Vos nos advertís en Apocalipsis acerca de lo que aborreces, que sucede en iglesias que retienen la doctrina de los nicolaítas. Otras retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Otras toleran a los que son como Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No quieren arrepentirse de su fornicación. También otras se introducen en los que han dado a llamar las profundidades de Satanás. También otros no velan, han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. Son tibios, no son fríos ni calientes, y están para ser vomitados de tu boca. Pedimos tu voluntad en los que enseñan falsas doctrinas. Son piedra de tropiezo para tus niños y hacen pecar a tu pueblo contra vos. Vos nos enseñás. Así ha dicho el Dios de Israel, Dios de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera
y reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Dios de Israel. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Dios de Israel, Dios de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Dios de Israel, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había mandado el Dios de Israel, su Dios, y temió el pueblo delante del Dios de Israel. Entonces Ageo, enviado del Dios de Israel, habló por mandato del Dios de Israel al pueblo, diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Dios de Israel. Y despertó el Dios de Israel el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Dios de Israel de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Agradecemos que somos hechura tuya, no haces acepción de personas. Oramos por todos aquellos cuyo espíritu despertás en este tiempo. Vos sos nuestra morada. Nosotros somos tu reino. Tu gloria llena toda la tierra. Sos el creador del universo. Todo lo que existe por tu voluntad existe, por tu voluntad fue creado. El cielo es tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Pedimos tu guía, porque lo que hacemos no es para hombre, es para vos, el Dios vivo, para el Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos tu guía, solo vos, únicamente vos podés guiarnos. Nosotros somos servidores tuyos y en todo escenario no avanzamos en nuestro nombre, avanzamos en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Vos nos enseñás lo que aconteció en otro tiempo. Copia de la carta que Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién les dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros?
y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo, a Babilonia. Pero en el año 1 de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro ha sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año 1 del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, aléjense de allí. Dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos,
para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Nosotros, en todo escenario, perseveramos en vos. No marchamos en nuestro nombre, sino en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Solo en vos confiamos, que nos revelás. Así dice el Dios de Israel a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, el Dios viviente, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Dios de Israel y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, el Dios de Israel, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Dios de Israel, soy el que hago todo esto. Estas palabras porque despertaste espiritualmente a Ciro, y no haces acepción de personas. Oramos por cada uno que despertas en este tiempo, y como Ciro te va a servir. Como nos revelás, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Dios de Israel por boca de Jeremías, el Dios de Israel despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: el Dios de Israel, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea el Dios de Israel su Dios con él, y suba. Oramos por todo aquel que despertás espiritualmente. Día a día añadís a tu reino a los que han de ser salvos. Ciro, que era el líder de Persia, lo que ahora se conoce como Irán,
y no haces acepción de personas. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Vos producís el querer como el hacer, como en Ciro, como nos enseñás en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Dios de Israel por boca de Jeremías, despertó el Dios de Israel el espíritu de Ciro, rey de Persia. El Dios de Israel, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre todos ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oramos por los que despertás espiritualmente como Ciro. Oramos por cada Ciro de este tiempo. Oramos por los que son voz, de los que no tienen voz, por los servidores del Dios de Israel. Te rogamos que alcancen plenitud, que te sirvan con plenitud, que se vistan de justicia, se vistan de salvación. Agradecemos que sos el autor de la vida, como nos enseñás. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte, en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los no judíos, para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícale, sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Nosotros te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Nosotros agradecemos que somos enseñados por vos, porque no solamente saliste al encuentro de Jacob, de Ciro, como nos revelás, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los no judíos y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Agradecemos que tu palabra tiene cumplimiento. Agradecemos cada uno que despertaste espiritualmente en este tiempo. Nosotros nos sentimos muy agradecidos, porque el que siembra abundantemente, abundantemente segará, abundantemente cosechará. Ninguno de los hijos del Dios de Israel trabaja en vano. Andamos en pos de vos, santificamos tu nombre, Dios de Israel, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.